Un hombre murió en la calle y el país ya eligió bando. El video no deja espacio para el silencio. Se escuchan gritos, confusión. Alguien dice, ¿lo mataron? Eso es un hecho visible. Al mismo tiempo, desde el poder se usa otra palabra, terrorista. Dos relatos nacen al mismo segundo y solo uno va a sobrevivir. Aquí está la contradicción que importa. Mientras se pide esperar la investigación, la versión oficial ya está escrita. Y cuando eso ocurre, no se trata solo de Minneapolis. El hombre es identificado como Alex Prey. Según lo dicho al aire, tenía un permiso legal para portar un arma. Según reportes citados en la entrevista, era enfermero de UCI. Según las autoridades federales, su sola posesión del arma justificó los disparos. Observa lo que no se afirma. No hay una descripción clara de un disparo previo ni de un ataque inmediato captado en cámara. Pero aquí es donde la historia se quiebra, porque si esta lógica se normaliza, el riesgo deja de ser ajeno. Y lo que viene después ya está tomando forma. Lo que ocurrió no aparece de la nada. Ocurre en un contexto específico, en una ciudad que está a cientos de kilómetros de la frontera, durante una intervención federal que, según se reconoce en la entrevista, aún no está completamente aclarada. Hay varios videos. En uno se ve a agentes federales. En otro, según describe la congresista, un oficial empuja violentamente a una mujer al suelo. El hombre que luego muere se acerca para ayudarla a levantarse. Ese es el momento que, según su relato, precipita todo. Aquí está el encuadre clave. No se trata solo de un tiroteo con un agente. Se trata de una actuación federal en una protesta, en un espacio público, donde el propio gobierno reconoce que todavía no presenta una secuencia cerrada de hechos. Y aún así, la narrativa política se acelera. Se habla de insurrección. Se habla de terrorismo. Se señala a alcaldes y gobernadores. Ahora observa el patrón. Cuando los hechos aún están incompletos, el lenguaje ya es definitivo. ¿Por qué la urgencia en fijar una versión antes de que termine la investigación? Porque esa prisa no es accidental. Y lo que habilita después es mucho más grande. Hay una afirmación central que cambia cómo se lee todo esto. La justificación oficial no describe un ataque captado en cámara, describe una condición. En la declaración leída al aire se dice que un individuo se acercó con una pistola semiautomática de 9 milímetros, que los agentes intentaron desarmarlo y que un agente disparó en defensa. Ese es el núcleo del argumento, no un disparo previo, no una agresión documentada en video, la presencia del arma. Y aquí está el detalle concreto que importa. En la misma entrevista se reconoce que Alex Prey tenía un permiso legal para portar un arma. El propio conductor subraya que en situaciones de Officer Involved Shooting normalmente se baja el tono y se espera a la investigación. Pero eso no ocurrió. Antes de que existan conclusiones, desde la administración se lo llama terrorista doméstico y se afirma que pretendía masacrar personas. Observa lo que falta. No se presenta una secuencia visual clara que respalde esa intención. No se cita un momento específico en el que el arma sea apuntada o disparada. La acusación corre más rápido que la evidencia. Y cuando el lenguaje va por delante de los hechos, algo se está preparando, porque esto no termina en una conferencia. Aquí es donde la historia empieza a escalar. La escalada ocurre cuando lo excepcional empieza a tratarse como rutina. En la entrevista se menciona algo que, dicho casi de paso, es enorme: la discusión abierta sobre usar la ley de insurrección. No como hipótesis lejana, sino como una posibilidad real ya planteada días antes. Ese dato no aparece aislado, aparece justo cuando se describe a agentes federales actuando en una ciudad que no es frontera, frente a civiles en medio de una protesta. Aquí entra el precedente. En otros momentos de crisis en Estados Unidos, el despliegue federal extremo se presentaba como último recurso, rodeado de cautela y lenguaje limitado. Ahora el orden parece invertido. Primero se endurece el discurso, luego se criminaliza y solo después se habla de investigar.
Observa cómo se normaliza algo que no debería ser normal, que un desacuerdo político sea descrito como incitación, que la diferencia entre autoridades locales y federales se pinte como una amenaza al Estado. Esto no es una comparación académica, es una señal. Cuando el lenguaje del conflicto se adelanta a los hechos, se baja el umbral para usar la fuerza. Y una vez que ese umbral baja, no vuelve fácilmente a su lugar. Aquí es donde la historia deja de ser local y lo que sigue es más difícil de revertir. La segunda prueba es más incómoda porque no viene de un video, viene del discurso oficial. En la declaración leída al aire se afirma que el hombre se acercó con una pistola, que tenía 2 cargadores con decenas de municiones y que no llevaba identificación. Esa acumulación de detalles construye una imagen muy específica. Pero fíjate en la contradicción central. Al mismo tiempo, se reconoce que tenía un permiso legal para portar el arma y que no hay claridad pública todavía sobre un disparo previo o un ataque captado en cámara. Aquí está el punto que cambia todo. Si la posesión legal de un arma se convierte por sí sola en prueba de intención criminal, entonces el estándar se mueve radicalmente. No se juzga una acción, se juzga una condición. Y eso no es menor, porque en la misma conversación se recuerda que millones de personas en Estados Unidos tienen permisos de portación otorgados por el propio Estado. Ahora viene el giro. Mientras se defiende el uso de fuerza letal en este caso, se señala a líderes locales por incitar simplemente por discrepar. Palabras duras para unos, justificación inmediata para otros. Observa el doble rasero porque una vez que lo ves, no desaparece. Esto ya no trata solo de un hombre en el suelo. Trata de quién decide cuándo la ley protege y cuándo deja de hacerlo. Y esa decisión está empezando a expandirse. La mini crisis se arma rápido, casi sin pausa. Primero, se afirma que agentes federales impidieron que la policía local asegurara el perímetro del lugar. Ese detalle aparece en la respuesta de la congresista y no es menor. Significa que la escena queda bajo control federal desde el primer minuto. Segundo, mientras aún no hay investigación concluida, altos funcionarios y el propio presidente publican mensajes calificando al hombre muerto como terrorista doméstico. Tercero, se dirige el discurso contra autoridades locales, acusándolas de incitar insurrección por discrepar públicamente. Observa la velocidad. Video en circulación, declaración oficial inmediata, acusación máxima antes de los hechos verificados y, en paralelo, una narrativa que vincula protesta, desacuerdo político y amenaza interna. No hay tiempo para enfriar nada. Todo ocurre a presión. Aquí viene el detalle humano que acelera aún más la tensión. En la entrevista se afirma que Alex Prey era enfermero de UCI en el Hospital de Asuntos de Veteranos de Minneapolis. Un dato concreto, un nombre, un lugar de trabajo. Mientras eso se dice al aire, la etiqueta de terrorista ya está instalada en redes oficiales. Esto crea un punto de no retorno narrativo, porque cuando el lenguaje se endurece tan rápido, las salidas se cierran igual de rápido. Y la pregunta ya no es qué pasó exactamente ese día, sino otra mucho más grande. What happens if this continues? Ahora cambia el ángulo, porque esto deja de ser una discusión entre políticos y pasa a tocarte a ti. Imagínate estar en esa calle, imagínate una protesta, agentes federales, gritos, teléfonos grabando. No eres un símbolo, no eres un titular, eres una persona común en un espacio público. Y según lo que se discute aquí, una decisión tomada en segundos puede definir toda tu historia después. En la entrevista se insiste en algo simple. El hombre que murió no estaba hablando en televisión, no estaba escribiendo comunicados, estaba ahí, ayudando a alguien que había sido empujada al suelo, según el relato. Y en minutos, su nombre pasa de ciudadano a terrorista en boca del poder. No hay juicio, no hay proceso, hay etiqueta. Esto es lo que lo vuelve real, porque no depende de ideología, depende de presencia, de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, bajo una narrativa que ya decidió cómo llamarte. Y cuando eso ocurre, el margen de error desaparece. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que se normaliza aquí no se queda en una sola ciudad. Y lo que permite que eso ocurra no es caos espontáneo, es un sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
Aquí es donde hay que ir más profundo que la indignación. Lo que permite que esto ocurra no es solo una orden puntual, es un mecanismo, incentivos, poder concentrado y control del relato. En la entrevista se describe cómo el lenguaje oficial convierte el desacuerdo político en amenaza y la amenaza en justificación. Ese tránsito no es accidental, es funcional. Cuando una agencia puede definir públicamente quién es peligroso antes de que termine una investigación, gana algo clave: margen de acción. Cuando ese lenguaje se amplifica desde la presidencia y se repite en comunicados oficiales, se crea una presión descendente. Nadie quiere ser el funcionario que falló en anticipar un riesgo. Así, el incentivo se desplaza hacia la fuerza preventiva. Fíjate en el detalle estructural que se menciona: el debate sobre financiamiento, contratos de vigilancia, expansión de capacidades federales. No es solo seguridad, es infraestructura de poder. Y una vez que esa infraestructura existe, necesita escenarios que la justifiquen. Protesta, desorden, miedo. El espectáculo sostiene al sistema. Esto es lo que rara vez se dice en las noticias diarias. No se trata de un error aislado, sino de un diseño que premia la escalada y castiga la moderación. Y cuando ese diseño se activa, detenerlo se vuelve cada vez más difícil, porque el sistema ya está en movimiento. Y ahora la pregunta es hacia dónde se dirige. Desde aquí, el camino se bifurca. Y ninguno es neutro. En una dirección, la presión pública y política fuerza una desaceleración, investigación real, lenguaje más contenido, un reconocimiento implícito de que llamar terrorista a una persona antes de concluir los hechos tiene consecuencias. En ese escenario, el sistema retrocede un paso, no por convicción, sino por costo. Demasiadas cámaras, demasiada atención, demasiada resistencia transversal. Pero hay otro trayecto posible, y también está insinuado en la entrevista. Uno donde el discurso se endurece aún más, donde se insiste en que el problema no fue la respuesta federal, sino la desobediencia de ciudades, alcaldes y gobernadores, donde la diferencia política se sigue presentando como riesgo de seguridad. En ese camino, cada nuevo incidente sirve para justificar el anterior. Cada etiqueta extrema prepara la siguiente. La clave está en la velocidad. Las declaraciones ya están hechas. Las acusaciones ya circularon. El lenguaje de insurrección ya fue pronunciado. Eso significa que el próximo movimiento no empieza desde cero. Empieza desde aquí. Y lo inquietante es que no depende solo de una decisión futura, sino de si este momento se acepta como precedente. Porque cuando un precedente se fija, deja de ser excepción, se vuelve dirección. Y esa dirección ya está tomando forma, incluso mientras se discute qué pasó exactamente en esa calle. Hay una idea que une todo esto y no tiene que ver solo con un nombre o una ciudad. Cuando el poder define primero la narrativa y después los hechos, la realidad se vuelve flexible. En ese marco, la pregunta deja de ser ¿qué ocurrió exactamente en Minneapolis? Y pasa a ser ¿quién tiene la autoridad para decidir en tiempo real qué significa lo que estás viendo? Un hombre muere en la calle. Un video circula, una investigación aún no concluye, pero la etiqueta ya está puesta. Y una vez que una etiqueta así se normaliza, no se retira con facilidad, se reutiliza, se amplía, se adapta al próximo caso. Esa es la lección más inquietante de esta historia. No se trata de un evento aislado, sino de un método que puede activarse otra vez. La historia completa no termina aquí. De hecho, apenas empieza, porque lo que ocurra después, cómo se investigue, cómo se hable, qué se tolere, va a definir el estándar para el siguiente episodio, no para este. Y ese siguiente episodio puede no estar en las noticias todavía. Si quieres entender cómo se construyen estas narrativas, cómo evolucionan y hacia dónde apuntan, este es solo el primer nivel. Sígueme y suscríbete para el siguiente análisis, porque lo que viene no es más ruido, es más claridad.